tardes, mi nombre es Julia Alexandra Muñoz, pertenezco a la Universidad Iberoamericana, cursando el octavo semestre en modalidad virtual. En este caso, vengo a hacer mi socialización del trabajo de grado. Pertenezco al municipio de La Cruz, del departamento de Nariño. Mi práctica la realicé en un corregimiento de mi municipio llamado La Cañada, en el centro educativo La Cañada. Les presento la temática que voy a desarrollar. Dice, una buena lectoescritura es la base para un aprendizaje significativo en los estudiantes del grado preescolar y primero del centro educativo La Cañada. Me enfoqué en estos grados porque miré la problemática más resaltante en estos niños. Como introducción, dice, lo esencial de mi trabajo es el aprendizaje obtenido en el estudio del tema, aspirando a que el mismo sirva de utilidad en el desempeño del rol de las personas y que suministre respuestas a los interrogantes o inquietudes relacionadas con la enseñanza de la lectoescritura, de la lectura y escritura, que es el tema central de mi proyecto. Para el seguimiento del problema hice diferentes observaciones. Acudí al centro educativo con la colaboración de la docente encargada para mirar cuál era la problemática relevante en los estudiantes y así destacar el problema. Como descripción del problema, dicen, los estudiantes del centro educativo La Cañada se encuentran debilidades en el proceso de lectura y escritura. ¿Cuáles son estas debilidades? Algunos confunden las letras, otros las omiten. No hay reconocimiento de las vocales. Miren que es fundamental y aquí nos podemos dar cuenta que tan grande es el problema. ¿Por qué? Porque las vocales son fundamentales y en el grado primero hay conocimiento vago de esto. Otro es que muchos no conocen la combinación de sonidos. Hay dificultad en la decodificación, es decir, la lectura lenta y entrecorchada. Dice, con respecto a la escritura, las dificultades se presentan en la noción de espacio, tiempo, caligrafía. No tienen claro cuáles son las letras o vocales en donde hay sustitución de unas letras por otras. Para llegar a concluir la problemática. En la formulación del problema lo redacté de esta forma. ¿Cómo contribuye el proyecto de lectoescritura al progreso y mejoramiento del aprendizaje comprensivo e integral del estudiante del centro educativo La Cañada? Al mirar ya los diferentes casos que se presentaban, llegué a concluir esta problemática. O sea, hay muchos conocimientos vagos acerca de lo que es la lectura y la escritura. Por ende, me comprometí a lograr de una forma u otra dar una ayuda colaborativa para tener alguna solución a esta problemática. ¿Por qué? Porque, o sea, es un tema muy importante para el desarrollo y desempeño del niño en el medio ambiente o en el medio en que lo rodea. Me basé y tomé como antecedente a Astudillo. ¿Por qué? Porque él en su guía de las actividades educativas para la atención integral nos habla de la integración de la atención integral al preescolar y a la educación primaria.
en lo que yo me he enfocado, que es en preescolar y en primero. Entonces por eso lo tomé como referente. A Chamorro también, porque nos habla acerca de la lectoescritura y el aprendizaje, las dificultades y ayudas didácticas. Como lo dije, la didáctica es fundamental. La didáctica que usted aplique para brindar un concepto, para brindar un conocimiento a sus estudiantes. Buscar diferentes estrategias, diferentes métodos para llegar a que el niño sienta motivación y gusto por lo que está aprendiendo. En este caso, llegar a motivarlo para que aplique la lectura en una escritura buena. Entonces, tomé como referente a Chamorro. Por otro lado, a Armando Morales, donde nos habla, toma la lectura como instrumento de aprendizaje. La lectura es muy fundamental, ya que si usted aplica la lectura correctamente, puede llegar a la realización de textos, puede llegar a la participación en un grupo, puede llegar a comprender lo que usted está leyendo. Eso es el significado, o sea, ese es el aporte significativo que quiero llegar a concluir. O sea, que el niño lo que lea lo aplique, o que el niño me sepa dar respuesta de lo que leyó, así sea una simple frase. ¿Por qué? Porque lo importante no es leer a la perfección, sino saber comprender lo que leyó. Entonces es un aprendizaje significativo. Por otra parte, la justificación. Dice, como maestra en formación de la Universidad Iberoamericana, adelanto este proyecto investigativo, atendiendo las necesidades primordiales. ¿Por qué digo primordiales? Porque hay que enfatizar lo que el niño necesita. Hay que llevar, o sea, esa necesidad para buscar una ayuda, para buscar un método de solución. Entonces, por eso miré que la necesidad primordial que se presenta es de lectoescritura. Dice, donde se ha determinado que la lectoescritura debe ser el elemento amplio y claro que conduzca a los estudiantes a un mejor aprendizaje formativo y significativo. Tomando como referencia la comprensión e interpretación de textos, lo que les hablaba anteriormente. Para continuar, tomé como objetivo general el motivar el gusto por la lectoescritura. ¿Por qué? Porque quiero dejar atrás eso tradicional, pasarle al niño un texto, tome, lea. No me parece. Lo importante es motivar al niño. ¿Para qué? Para que él le guste, sienta gusto por lo que está haciendo, en este caso leyendo. Unos objetivos específicos que son primordiales para llegar al objetivo general. Uno de ellos dice, proporcionar actividades que conduzcan al enriquecimiento del vocabulario. ¿Por qué? Porque eso es lo que se pretende, que el niño de eso básico que él sabe, llevarlo a que florezca y junto con su imaginación enriquezca su vocabulario. ¿Para qué? Para una mejor expresión. Motivar a los estudiantes para que desarrollen el hábito y el gusto por la lectoescritura mediante la creación y la lectura de cuentos, fábulas e historietas. El niño tiene una imaginación inmensa. El mundo de él es mágico. De eso
tenemos que valernos nosotros como docentes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para guiarlos dentro de su mundo. Nosotros los podemos ayudar con diferentes láminas, con diferentes revistas, con diferente material llamativo para que él explore su mundo, explore su imaginación y llegue a producir una escritura, llegue a producir un texto de todo lo que él se imagina, de todo lo que él piensa, con el apoyo de nosotros mismos. Entonces ahí es donde juega un papel muy fundamental la motivación. Dice, analizar e interpretar diferentes narraciones basadas en imágenes, palabras y contexto. Llevar al niño a diferentes situaciones donde él se sienta cómodo, donde él se sienta a gusto y donde se sienta en un libre espacio que pueda explorar su imaginación. Eso lleva al niño a motivarse por crear, así sea una frase, acerca de lo que piensa. ¿Por qué? Porque bien sabemos que es un pequeñito explorador, un pequeño explorador. Tiene un mundo inmenso, lleno de fantasía. Entonces eso es fundamental para llegar a nuestro objetivo. Hablando en marco teórico, nos habla Rubiel Aguirre que los niños aprenden a leer cuando las condiciones son adecuadas. De ella tomé lo que es dejar al niño que explore. Entonces aquí nos está recalcando de las condiciones adecuadas, o sea, en espacios donde él se sienta bien, donde él se sienta a gusto. Estas condiciones incluyen sus relaciones con libros y otros materiales de lectura y sus relaciones con personas que pueden ayudarlos a leer. Por eso nosotros jugamos un papel fundamental, valga la repetición. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes guiamos al niño. Entonces, si ellos ven la motivación, la animación y el compromiso nuestro, él se va a enfocar en hacer las cosas bien, le van a poner interés en el tema. Por otra parte, nos dice Alfredo y Ernesto, como método de lectura y escritura para el primer año, se inspiraron a los principios fundamentales del método del cuento. ¿Por qué? Porque la fantasía está inmersa ahí. Porque eso es algo llamativo. Las ilustraciones de cuentos nos van a facilitar el interés y los buenos resultados que el niño tenga de una buena lectura y escritura. Por otra parte, hacen evidente que el aprendizaje de la lectura y escritura es un estado de desequilibrio. ¿Por qué? Porque adquiriendo una buena lectura voy a llegar a concluir, sea verbalmente, o voy a llegar a redactar lo que se me quedó en mi cabecita. Porque esa es la idea, llegar a comprender la frase, el texto, el párrafo que esté leyendo. Llegar a ilustrarlo o llegar a hacer un texto específico de lo que leí. Entonces es importante tener en cuenta diferentes aspectos y conceptos que nos dan algunos autores o maestros acerca del tema. En nuestro diseño de metodológico, ¿qué tipo de investigación tomé? Tomé la investigación acción. ¿Por qué? Porque ofrece otras ventajas derivadas de la práctica misma. Permite generación de nuevos conocimientos al investigador. Entonces, por eso tomé ese tipo de investigación. Dice, en la población que tomé fueron, como lo pueden ver, 10 padres de familia y 10 estudiantes, para mirar la problemática, para mirar en qué me debía enfocar para hacer mi proyecto, mi trabajo de grado.
Para concluir a la hipótesis, ¿cómo influye la motivación para crear hábitos de lectoescritura en el niño de preescolar y primero? Entonces, es muy importante repetir la motivación para el enriquecimiento del vocabulario, para llevar al gusto del niño por la lectura y la escritura. Aquí tengo una un pequeño resumen acerca de lo que les he estado hablando. Como un título dice de mi propuesta, disfrutemos la riqueza de las palabras con experiencia significativa. Como objetivo general, diseñar recursos didácticos encaminados a facilitar el proceso del lectoescritor. Mi propósito fundamental fue dejar un material didáctico. ¿Para qué? Para que la docente encargada siga, no deje ahí plantado este proyecto, sino que siga estructurando diferentes herramientas, diferentes actividades para que el niño se sienta motivado y se vea el mejoramiento de la problemática, en este caso la lectoescritura. Las actividades. En el programa se realizarán diferentes actividades como son el juego, la lúdica, reuniones con docentes en diferentes centros educativos. ¿Por qué? Porque esa problemática no solo la vemos en un solo lado. Esa problemática se ve en muchas partes. ¿Por qué? Por la falta de motivación, porque hay docentes que no se preocupan por el bienestar cognitivo del niño. Entonces, por eso las diferentes reuniones, para que se establezcan las causas, para que se establezca un foro donde se hable de la problemática y se vea todas las debilidades que se encuentran. La metodología del trabajo son las metodologías activas y didácticas. La descripción de la propuesta, conocer la implementación de estrategias metodológicas. La evaluación de aprendizaje y evaluación formativa en valores. Como sabemos, la educación en valores es fundamental, no tanto para este tema ni para esta área, sino en general. En general, cuando hay valores, cuando hay buena educación integral, podemos llegar más fácil a los niños. Podemos llegar que él aprenda más fácil, que lleve ese espíritu integral a su cognitivo, ¿sí? Entonces es muy fundamental en la formación de valores. Proyección. El compromiso como docente e investigadora con la comunidad educativa seguirá siendo el del apoyo especialmente a los niños de preescolar y primero. ¿Por qué? Porque ellos son, eso es la base de donde ellos comienzan. ¿Para qué? Para que sigan en sus diferentes grados, en su vida, un desempeño estructurado, un desempeño significativo. ¿Por qué? Porque la lectura y escritura es muy fundamental para su desempeño en la vida diaria. Como conclusiones, dice, con el diagnóstico, los docentes del Centro Educativo La Cañada poseen una concepción tradicional de la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. Por eso concluía esa problemática. ¿Por qué? Porque la docente llegaba a ese punto donde tome sus textos, tome su hoja, tome su cartilla y listo. O sea, no hay una motivación permanente, no utiliza estrategias llamativas, no utiliza métodos donde le pueda llegar al niño con facilidad, sino eso tradicional, donde tome, haga, tome, lea. Eso no es. O sea, la motivación es lo fundamental aquí.
Dice, donde el niño es considerado como un ente pasivo. Eso, el niño solamente se limita a repetir lo que el maestro diga. El maestro no lo deja que él dé a flote su imaginación. El maestro que copie, el maestro que repita, no. Eso ya no es de esta época. Entonces eso quiero cambiar. Eso dejé como base en el centro educativo. Espero que la docente lo siga implementando. La memorización. O sea, memorizar no es educación. El niño lee y sabe concluir con sus propias palabras lo que lee. Eso es una lectura significativa. El niño sabe redactar una frase, un párrafo, un texto acerca de lo que leyó con sus propias palabras. Eso sí es significativo. No memorizar, no transcribir de un lado para otro. No, eso está muy, mejor dicho. Entonces, para lograr que los niños se apropien de la lengua escrita con eficacia, no se puede apartar uno de los recursos. Repotenciarán y reforzarán las actividades. Ellos son los padres y representantes quienes funcionan como pieza clave en el proceso, pues al participar e involucrarse en las actividades estimulan y acentúan los conocimientos de sus hijos. Tuve buena participación de la comunidad educativa en general. Los padres de familia me colaboraron. Era muy difícil, ya que en su corregimiento trabajan mucho lo que es la agricultura. Entonces se dedican mucho a eso y pues lamentablemente a veces no había apoyo de ellos. Pero pues en su gran mayoría lo hubo y eso es lo fundamental, que ellos también participen, porque el docente solo es como complicado. Como recomendaciones se sugiere que las técnicas desarrolladas en el proyecto de aula sean seleccionadas por los niños. O sea, la imaginación del niño es lo fundamental, la participación de él. O sea, debemos hacer muy importante la participación del niño. Su concepto, su conclusión es fundamental. O sea, escucharlos es la base. No ver el proyecto como un área diferente. En su mayoría deberá integrarse para que las experiencias de aprendizaje solidifiquen y sean más efectivas para el niño. Los ambientes de las salas deberán ofrecer elementos que promuevan la alfabetización, tales como revistas, láminas, hojas, cuentos, entre otros, de manera que los niños puedan manipular las páginas de los textos, ya sea acariciar, observar, curiosear o simplemente reír. Eso es lo importante, que el niño explore lo que está haciendo. La lectura y escritura nos dan la posibilidad para poder ser cada día mejor. La lectura y escritura, como bien lo dije, es lo fundamental para saber desenvolvernos dentro de nuestro mundo. Y es así como concluyo mi trabajo de grado. Espero haya sido de su agrado, haya podido expresarme de la mejor manera. Le quiero agradecer a mi tutor Osvaldo por su colaboración y guía. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.